Ya sabéis que nos encanta hacer el guiri por Barcelona, sobre todo cuando tenemos cámaras nuevas en las manos, y más aún si se trata de modelos tan interesantes, posiblemente de los más interesantes que están ahora mismo llegando a los escaparates. Son la Fujifilm X-E1 y la nueva Sony Nex 6. Pero ¿tienen algo en común estas cámaras? ¿Tiene sentido compararlas? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar mientras nos damos un paseo por la ciudad. Salta a la vista que en realidad son cámaras bastante diferentes, empezando por el tamaño y el volumen, pero también por la filosofía, por el concepto fotográfico. La X-E1 apuesta por el clasicismo y la Sony Nex 6 es más moderna, más innovadora, pero en realidad se parecen más de lo que podíamos creer. Empezando por un detalle común, el visor electrónico integrado. Son las dos únicas cámaras del momento que incorporan este visor electrónico, un detalle muy importante para muchos usuarios, y cuestan menos de 1000 euros. Otro aspecto en común son las hermanas pequeñas. La X-E1 es la versión pequeña y asequible de la X-P1, y a la Sony Nex 6 le pasa exactamente lo mismo con la Nex 7. Pero es verdad que hay diferencia de precios bastante notables. El cuerpo de la X-E1 cuesta unos 900 euros, el de la Nex 6 unos 800. Son solo 100 euros, no es mucho, pero la cosa se complica si incluimos las ópticas. Este kit que tenemos en las manos, la X-E1 con el 1855, cuesta 1.350 euros, unos 1.350, y la Nex 6 con el 1650, unos 950 euros. Aquí ya tenemos una diferencia de 400 euros. Así que lo que nos hemos propuesto es comprobar si merece la pena pagar ese plus, si hay tanta diferencia entre las cámaras o si sencillamente no tiene ningún sentido compararlas porque están pensadas para usuarios diferentes. Así que, como estamos comentando, evidentemente las ópticas juegan un papel muy importante a la hora de hablar de la calidad de imagen, y en este sentido la Fuji juega con ventaja. Pero nos dejamos de rollo. ¿Qué tal la calidad de imagen? Que a fin de cuentas eso es lo que para muchos usuarios importa. Las dos cámaras utilizan un sensor de 16 megapíxeles, un sensor que además es conocido. En el caso de la Nex 6 es ese sensor de Sony tamaño APS-C que ya hemos visto en muchas otras cámaras y del que tenemos muy buenas referencias. En el caso de la X-E1 es el mismo que el de la X-P1, es decir, un sensor con tecnología X-Trans de Fujifilm y que elimina el filtro de paso bajo para ofrecer a cambio, en teoría, más nitidez, más detalle en las imágenes. ¿Se cumple en la práctica de la teoría? Bueno, pues hemos podido comprobar que sí, y que efectivamente, como esperábamos, digamos que es parte del guión que ya esperábamos, la X-E1 consigue sacar algo más de detalle, consigue imponerse en cuanto a calidad de imagen a la Nex 6. ¿Qué pasa con las sensibilidades santas? ¿Qué pasa en esas escenas en las que hay muy poca luz? Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Pues en lo que respecta a control de ruido, también la Fuji gana, no por mucho, no hay mucha diferencia, pero por ejemplo trabajando en condiciones muy malas como aquí dentro y a 6400 ISO consigue controlar un poquito mejor el ruido que la Sony Nex 6. Hemos dicho que el diseño y la ergonomía marca la primera frontera entre estas dos cámaras. La Fuji X-E1 es mucho más voluminosa y con un diseño más clásico, con más diales, más mandos y unos anillos de control mecánico que la verdad se agradecen mucho a la hora de manejar la cámara. La Nex 6 es mucho más compacta, perfecta si lo que queremos es llevarla siempre encima e ir ligeros. Tiene un único dial de control a diferencia de la Nex 7, pero la verdad es que con esta rueda y con el botón de función que nos va a permitir acceder a los controles más elementales, más habituales a la hora de disparar, nos apañamos bastante bien.
El diseño ya sabemos que es una cuestión de opinión, pero el tema de la velocidad es menos discutible y en este sentido la Fuji X-E1 es un poco más ágil a la hora de ponerse en marcha. Además, resulta interesante recordar que al tener este tipo de controles podemos tener elegidos algunos ajustes, la velocidad antes de encender la cámara, y eso nos permite ganar unos segundos. A la Nexus 6 le cuesta un poquito más ponerse en marcha, como podemos comprobar. Pero es verdad que tiene un sistema de obturación electrónico a la primera cortinilla que hace que el disparo sea muy rápido. Importante, eso sí, desactivar los llamados menús de ayuda, porque si no, cada vez que cambiamos el modo de disparo nos va a salir aquí un menú explicándonos en qué consiste, que nos va a hacer perder unos segundos. Respecto a la ráfaga, aquí sí, la Sony gana. Sí, porque si elegimos el modo de prioridad a la velocidad podemos tener ráfagas de hasta 10 fotogramas por segundo, y en el caso de la Fuji la velocidad máxima es de 6 disparos por segundo. Uno de los rasgos comunes y una de las características más interesantes de estas dos cámaras es el visor electrónico integrado. En los dos casos se trata de un visor con tecnología OLED y más de 2 millones de puntos de resolución, que se traduce en una calidad realmente excepcional. Nos estamos comparando, tenemos aquí las dos cámaras, estamos cambiando el ojo, el ocular de una cámara a otra, y la verdad es que resultaría muy difícil decantarse por uno o por otro, así que no hagan mucho caso si alguien les dice que la Nexus 6 tiene un visor mucho mejor que la X-E1 o viceversa. Eso sí, después de probarlo, de compararlos en diferentes escenas con poca luz, sí que nos quedaríamos con el de la Nexus 6, porque en estas condiciones el refresco es un poco mejor. Y pantalla, por cierto, nos quedamos con la de la Sony, abatible y de mayor resolución que la que tenemos en la Fuji X-E1. Probando el enfoque automático de la cámara nos hemos llevado una agradable sorpresa con la X-E1, porque efectivamente, tal y como se prometía, enfoca notablemente mejor que lo que teníamos antes en la X-E1, aunque ahora también hay una actualización de firmware para aquella cámara. Al menos con el 18-55 mm, con este nuevo zoom, el enfoque es bastante ágil, bastante rápido, aunque eso sí, si lo comparamos con la Nexus 6, en este caso, en esta asignatura del enfoque, la Sony gana. Con buena luz no hay mucha diferencia, las dos funcionan muy bien, pero sí cuando hay poca luz o cuando se trata de hacer algún seguimiento, la Sony es un poquito más ágil. No hemos hablado hasta ahora de las ópticas, pero sin duda van a jugar un papel fundamental en esta especie de comparativa que estamos perpetrando. La Fuji X-E1 la tenemos con su zoom estándar, con el nuevo 18-55 f2.8.4. Se trata de una óptica muy seria, como se puede ver por su volumen, por su precio, una óptica estabilizada. Nada que ver, al menos en la cuestión de tamaño, precio y volumen, con el nuevo zoom motorizado 16-50 f3.5.5.6 que acompaña a la Sony Nexus 6. También en este caso se trata de una óptica estabilizada. Por cierto, hablando de estabilizador, hemos estado comparando y en los dos casos podemos disparar con el zoom desplegado al máximo hasta un 15 o un 30 de segundo con resultados muy buenos. Hemos puesto a prueba la ergonomía, la velocidad de disparo, la velocidad de enfoque, la agilidad, la calidad de imagen, así que llega el momento de decidirse con cuál nos quedamos, cuál es mejor cámara, la Fujifilm X-E1 o la Sony Nexus 6. Es una elección muy complicada, ya sabemos que siempre decimos lo mismo, pero es que hay casos en los que resulta especialmente difícil, porque son cámaras que, pese a los parecidos que ya hemos mencionado, en realidad son bastante diferentes. Usuarios clásicos, usuarios que dispongan de un presupuesto que llegue a los 1.350 euros, que es lo que cuesta este cuerpo con este objetivo, sin duda deberían apostar por la X-E1. Es una gran cámara con un diseño que nos encanta, muy clásico, muy bien pensado y con una calidad de imagen soberbia. Por el contrario, si lo que estamos buscando es algo más compacto para llevar siempre encima y nuestro presupuesto es más ajustado o nos queremos ahorrar unos 400 euros, la Nexus 6 con este zoom motorizado es una muy buena elección. Su diseño compacto nos gusta, su calidad de imagen admite muy pocos peros, con 16 megapíxeles, ya lo hemos comentado, y además esta cámara gestiona mucho mejor la grabación de vídeo. Nosotros, mientras podamos, nos vamos a quedar con las dos.